Estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Hoy día vamos a revisar los conceptos de puntos claves y posturas de set. Mi nombre es Cristina Flores, ustedes ya me conocen, así que vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Lo primero es entender qué son los puntos claves. Sí, los puntos claves son lugares específicos del cuerpo que influyen directamente en el tono postural, los cuales pueden modificar el tono, ya sea aumentando o disminuyendo el tono. Son puntos o lugares donde nosotros tenemos una gran cantidad de receptores propioceptivos, vestibulares y cutáneos, los cuales envían información a través de los tractos espinales hacia el cerebro, afectando a lo que ya les dije, al tono postural. Estos puntos claves se encuentran a nivel de la cabeza, del tronco, del hombro, del codo, de las muñecas, de las rodillas, de la cadera y del tobillo. Además de ser puntos que facilitan el movimiento y modifican el tono postural, también son puntos que nosotros vamos a utilizar en nuestra labor como kinesiólogos para transferir a un paciente de un lugar a otro o generar una transición de una postura a otra, ¿ya? Movilizar a un paciente. Esto nos va a requerir a nosotros menor gasto energético y también va a ser mucho más fácil para el paciente poder moverse. Ahora, ¿dónde están los puntos claves con los que nosotros vamos a trabajar específicamente? Los puntos claves que corresponden al tronco. En el tronco tenemos el punto clave de los hombros, o que nosotros vamos a llamar de la cintura escapular, ya que se encuentra a nivel de esta zona, el punto clave escapular, así lo vamos a llamar. El punto clave del tronco, que se llama punto clave central, que se encuentra en una visión sagital entre la apófisis sifoides y entre la vértebra torácica T7 y T8. Ese se corresponde al punto clave central. Luego tenemos el punto clave pélvico, que se encuentra en esta posición a nivel de la pelvis. ¿Ya? Y este punto clave corresponde o se ubica más bien entre a nivel de S1, S2 y corresponde al centro de gravedad de todo el cuerpo. Mientras tanto, el punto clave central corresponde al centro de la gravedad del tronco superior. Vamos a hablar de tronco superior y de tronco inferior. Bueno, acá tenemos otra imagen, una visión sagital, donde nosotros podemos observar, bueno, el punto clave de la cabeza, pero específicamente, como ya les dije, nos vamos a enfocar en los puntos claves del tronco. Bien, recordemos, tenemos el punto clave escapular, que corresponde, ¿no es cierto?, al punto clave que se encuentra a nivel de los hombros. Tenemos el punto clave central, que se encuentra, a ver, traten de acordarse, entre la apófisis sifoides, recuerden, y entre la vértebra torácica de T7 y T8. ¿Ya? Traten de tocarse ustedes con sus manitos su vértebra T7 y T8 y con la otra manito se van a tocar la apófisis sifoides. Y entre medio de esos dos puntos se encuentra el punto clave central, que vendría a ser como una bolita, ¿no es cierto?, que se encuentra en esa zona y que atraviesa todo nuestro cuerpo. Y a nivel de la pelvis se encuentra el punto clave pélvico, que no es solamente este punto por externo, sino que es como una masa que se encuentra entre ambas caderas, derecha e izquierda. ¿Ya? Engloba todo eso. Depende de la ubicación en que se encuentren estos puntos claves del tronco para generar un cambio en el tono. ¿Ya? Y vamos a hablar del patrón total cuando genera un patrón flexor completo. Ya puede ser un patrón total flexor o puede ser un patrón total extensor. Ya, no se me pierde. ¿Ya? El patrón flexor va a ser cuando el punto clave escapular se encuentre anterior al punto clave central. ¿Ya? Anterior.
Y el punto clave pélvico también se va a encontrar anterior. Siempre vamos a tomar para describirlos como punto de referencia el punto clave central. Ese va a ser el que nos va a dar nuestro punto de referencia. Y ahí hablamos que está en un patrón total de tipo flexor. ¿Qué pasa? Si el punto clave escapular está posterior al punto clave central y el punto pélvico está posterior, generamos un patrón total extensor. Extensor. ¿Ya? Ahora también podemos tener patrones combinados o mixtos, como ustedes quieran llamarlo, donde, por ejemplo, el punto clave escapular va a estar por anterior al punto clave central y el punto clave pélvico va a estar por posterior al punto clave central. Acá está un poco más enredada la cosa. En el tronco superior, si fuera así, este estuviera por anterior, vamos a tener un patrón flexor. Y en el tronco inferior vamos a tener un patrón extensor. Por eso es combinado, porque arriba vamos a tener flexor y abajo vamos a tener extensor. Este patrón combinado es el que más utilizamos en la vida diaria. ¿Ya? Casi la mayoría de las posturas funcionales que nosotros usamos utilizan el patrón combinado. Cuando tenemos una alteración en el sistema nervioso central, se genera una desinhibición, ¿ya?, del tono postural. Se altera el control postural, lo que estaría afectando el control motor o el control del movimiento. Por lo tanto, por lo general, el paciente tiende a colapsar en flexión, o sea, genera un postural set de flexión. ¿Ya? Y ese postural set de flexión conlleva a una gran alteración de las articulaciones que pueden provocar deformidades que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Nosotros tenemos que tratar que nuestros pacientes estén en un patrón combinado, la mayoría, lo que más se pueda. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde acá tenemos algo un poco más específico, donde tenemos en la figura de la izquierda un patrón total de extensión. ¿Ya? Si se fijan, acá está el patrón total de extensión, donde el punto clave de la cintura escapular se encuentra por posterior al punto clave central. Y el punto clave de la pelvis también se encuentra por posterior. Esto les va a costar un poquito al principio porque tienen que practicar mucho para poder generar el ojo clínico, que le llamo yo, ¿ya? Entonces van a tener que esforzarse un poquito y lo vamos a reforzar también en laboratorio porque cuesta visualizarlos al principio. Cuando nosotros tenemos un patrón extensor, la pelvis bascula hacia anterior, generando una anteversión pélvica. Esto genera a su vez un aumento de la lordosis lumbar, como se fijan acá. Entonces, generamos un patrón total de extensión. A la derecha, tenemos un patrón total de flexión, donde el punto clave escapular se encuentra por anterior al punto clave central. Y el punto clave de la pelvis también se encuentra por anterior. ¿Se fijan? Entonces acá la pelvis genera una basculación hacia posterior, generando una retroversión pélvica y haciendo que la columna lumbar se rectifique y adopte casi toda la columna, o más bien, adopte la columna una postura en cifosis total. ¿Ok? Ahora, los puntos claves no solamente se evalúan en sedente, también ustedes van a tener que evaluarlos en las diferentes posturas, ya sea en supino, en prono o en decúbito lateral, en el caso de posiciones bajas. En posiciones intermedias van a tener que evaluarlas en sedente, como la que vimos, o en cuatro apoyos. Y en posiciones altas van a tener que evaluarlas en vitro, ¿ya? Entonces, vamos a analizar a continuación los puntos claves, cómo se comportan en supino y en prono. ¿Ya? En supino,
El punto clave escapular se encuentra posterior al punto clave central y el punto clave pélvico también se encuentra por posterior. Entonces, ¿qué patrón sería? Sí, muy bien, un patrón flexor. A ver si están atentos. No, se genera un patrón extensor y tiene que ver con la fuerza de gravedad que tira o arrastra, ¿no es cierto?, estos centros, centros de masa, por decir, llamarlos así de una manera, y los arrastra hacia el centro de la Tierra, generando un patrón extensor, porque hay una fuerza contraria que contrarresta, ¿no es cierto?, la fuerza de gravedad. Entonces tenemos un patrón extensor. Esto en un supino que no tiene ningún tipo de apoyo, ¿ya? Estamos totalmente en 180 grados, con los brazos relajados. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a esta persona que está en supino le pusiera una almohadita debajo de la cabeza y le pusiera una almohadita por detrás de los hombros? Generaríamos un patrón combinado, porque el tronco superior quedaría en un patrón flexor y el tronco inferior quedaría en un patrón extensor. Por lo tanto, a un paciente, recuerden que tenemos que tratar de que esté en un patrón combinado. Esto ya es un tip, pero igual les va a servir. No es parte de la evaluación, pero sí es parte del tratamiento. Entonces ustedes van a poder acomodar con almohadas los hombros y la cabeza y van a generar un patrón flexor en el tronco superior, relajando o regulando el tono postural del paciente. ¿Qué pasa con un paciente o en una persona? No solamente en un paciente, sino que nosotros mismos, ¿ya? Recuerden que estas son las generalidades del movimiento normal. Cuando nosotros estamos en la posición prona, pasa lo mismo que pasa en la posición supina, pero al revés. Entonces ahora la fuerza de gravedad tracciona también estos puntos claves hacia abajo, generando un patrón flexor total. Entonces, el punto clave escapular se encuentra por anterior al punto clave central y el punto clave pélvico se encuentra por anterior al punto clave central. ¿Ya? Ahora, como les mencioné al principio, creo que se les mencioné, los puntos claves son muy importantes por varias cosas. La primera es porque porque pueden, ¿no es cierto?, regular el tono postural, nos permiten movilizar a nuestros pacientes, nos permiten también eh, eh, que sea más fluido el movimiento, darle una sensación de movimiento y también cuidarnos nosotros porque movilizando desde los puntos claves necesitamos ejercer menos fuerza para hacer una transferencia o una transición en nuestros pacientes a través de la facilitación. Ahora, cuando movilizamos los puntos claves de tronco, no solamente pasa lo que les mencioné anteriormente, sino que también pasa otra cosa, y es una cosa muy importante. ¿Ya? Es que también se movilizan las extremidades, se movilizan las articulaciones de las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Sí, es verdad, podemos activar músculos a través de la movilización de los puntos claves. Podemos generar activaciones musculares, las cuales van a generar también cambios en los rangos articulares, lo cual nos sirve como punto inicial de nuestro tratamiento, ya que siempre nuestro tratamiento va a estar pensado en que queremos mejorar o favorecer, disminuir, regular como un objetivo el tono postural. Nuestros pacientes se van a encontrar con espasticidad, que es un aumento del tono, un cierto producto de una desinhibición del sistema central. Entonces nosotros vamos a querer siempre disminuir el tono de nuestros pacientes o, por último, ¿no es cierto?, regularlo. Entonces ya tenemos una herramienta. Vamos a poder movilizar los puntos claves y vamos a lograr disminuir el tono o regular el tono. Pero además, movilizando de forma activa estos puntos claves, vamos a poder modificar la posición de nuestras articulaciones. Muy bien. Recuerden que nosotros tenemos 3 planos de movimiento en los cuales nos movemos. El plano sagital, que es hacia anterior y posterior. El plano frontal, ¿no es cierto?, que es hacia un lado hacia el otro. Y el plano rotacional, que es cuando giramos el tronco. Pues bien,
Cuando nosotros realizamos un patrón total flexor, donde recuerden, la pelvis está en retroversión, estamos hablando de la posición sedente, vamos a generar una flexión de cuello. Ahora ustedes me dirán, pero profe, ¿esto está en extensión de cuello? Sí, es verdad, está en extensión de cuello. En un inicio es una flexión, pero como nosotros los seres humanos queremos mirar hacia la horizontal, generamos una compensación inmediata contrarrestando la musculatura flexora del cuello para poder mirar, o si no estaríamos mirando al suelo, ¿ya? Pero genera una activación total de la musculatura flexora de tronco, incluyendo el cuello, antes de la compensación. Entonces, acá vamos a tener una rotación interna a nivel del hombro, una flexión y una aducción. Ustedes podrán decir, pero es que quizás no se observa tanto la rotación interna, sí se puede observar, la flexión un poco, pero la aducción no la observo. Pues bien, la aducción, nosotros también es cuando están los brazos pegaditos al tronco, ¿ya? Recuerden que desde ahí nace la posición cero. Y tampoco es una aducción donde tengamos un gran rango de movimiento, es una activación de la musculatura aductora que genera unos rangos mínimos, o no tan grandes, ¿no es cierto?, de la aducción del hombro. A nivel del codo vamos a generar una flexión o una semiflexión de codo. A nivel de la muñeca y manos generaremos una flexión también. A nivel de cadera se genera en esta posición una rotación interna de cadera, flexión de cadera, acá se nota muy bien la flexión, y una aducción de cadera, que la vamos a evidenciar porque se van a tender a juntar nuestras rodillas. Y una extensión de rodilla, que aquí no se aprecia muy bien. Ustedes me pueden decir, pero profe, la rodilla está en flexión. Sí, está en flexión, pero si ustedes hicieran esta posición, se van a dar cuenta, y quizás la pueden hacer en la silla donde están sentados, se van a dar cuenta que se activan los extensores de rodillas. Sí, se activa el cuádriceps. Y además se activan los plantiflexores y los inversores de tobillo. Si ustedes se sientan sobre la mesa de su casa, van a poder ver mejor los movimientos del tobillo, porque si tienen los pies apoyados en el suelo, como hace caso si están sentados en una silla, quizás van a sentir la activación, pero no van a poder visualizar el movimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en anteversión pélvica, como es la imagen de la izquierda? En la imagen de la izquierda se genera, ¿no es cierto?, a nivel de cabeza, una extensión de cuello, y aquí sí que es muy marcada, se nota mucho porque ya está la horizontal la mirada, se genera una rotación externa de hombro, una extensión de hombro muy, muy sutil, pero existe, y una tendencia a la abducción de hombro. El codo genera una extensión con activación de tríceps, y las muñecas y las manos generan una, eh, una extensión. Y también se genera una supinación de antebrazo. Se activa toda la cadena extensora del brazo. A nivel de la cadera se genera una rotación externa, una extensión de cadera, es decir, como que tiende a empujar la superficie donde está apoyada, y una abducción. A nivel de rodilla se genera una flexión, y a nivel de tobillo se genera una dorsiflexión y eversión. Y en algunos casos, si ustedes lo practican, se van a dar cuenta que se genera también una extensión del dedo gordo del hálux, ¿ya? Ustedes pueden ponerse sobre una mesa y practicar esta anteversión, ya que es como sacando el pechito, y la retroversión, que es hundiendo el ombligo. Y pueden ahí tratar de sentir cómo se movilizan sus extremidades, sentir con los ojos cerrados, traten de sentir cómo van cambiando la posición de sus articulaciones, tanto de hombro y tanto de rodilla, de extremidades inferiores, ¿ya? Entonces háganlo y lo conversamos después en clase. Es muy interesante, se van a dar cuenta que con estas pequeñas cosas ustedes van a aprender cómo nos movemos de manera normal, porque esto pasa siempre, chicos. Es el movimiento normal. Esto es lo que pasa cuando modifico la posición de mi tronco. Entonces, cuando nos movilizamos en el punto
cuando nos movilizamos en el plano, perdón, en el plano frontal, ¿ya? También en mi cuerpo se comportan de manera diferente, ¿ya? Los puntos claves se pueden movilizar en el plano frontal también. Y, como les digo, se comporta en un lado de una manera las articulaciones y en otro de otra manera. Vamos a analizarlo ahora. Vamos a hablar del lado de carga y descarga. No sé si se acuerdan de lo que vimos en neurodesarrollo, pero el lado de carga es el lado que carga el peso, ¿ya? Donde estamos sintiendo la carga de peso. Y el lado de descarga es de donde sacamos el peso, ¿ya? Le sacamos carga a ese lado. El punto clave central, se fijan que lo movilizamos acá. Respecto a estos otros puntos, esto sería así. ¿Se fijan? Así. El punto clave y ahí. ¿Sí? Ahora, si se fijan, un lado del tronco se encuentra en contracción ¿de qué tipo? Díganme. A ver, traten de pensar. En contracción excéntrica. Y este lado aquí, se fijan que se ve un acortamiento de la musculatura, ¿ya? Y este lado está en contracción concéntrica. Pues bien, una hemipelvis se comporta, una hemipelvis se va a la introversión y la otra hemipelvis, la que está en el lado de descarga, se va a la retroversión. Sí, es lo que ustedes están pensando. Muy bien. Entonces, el lado de la pelvis en anteversión se comporta como si fuera un patrón extensor. Y el lado de la pelvis en retroversión, el lado que está en descarga, se comporta como si estuviera en un patrón flexor. Por lo tanto, el lado de carga genera una extensión de cuello, rotación externa de hombro y abducción. Extensión de codo, supinación, ¿ya? Extensión de muñeca y extensión de dedos. A nivel de la cadera, se encuentra en rotación externa, en extensión y abducción. Y a nivel de la rodilla, se encuentra en flexión. Se activa la musculatura flexora, los isquiotibiales. Y a nivel del tobillo dedo se genera una dorsiflexión y una aversión. Y a nivel al nivel del lado de descarga, se genera una flexión de cuello, rotación interna, flexión, aducción, en codo, flexión, en muñeca y manos, flexión, rotación interna a nivel de la cadera, flexión y aducción. Y en rodilla, extensión, y en tobillo, plantiflexión e inversión. ¿Sí? Eso es. ¿Ya? Puede ser que le queden muchas preguntas. Esta presentación viene acompañada de una guía, donde la guía sale un resumen que ustedes van a poder leer calmadamente, y además viene un ejercicio para que pongan en práctica todo lo aprendido. Recuerden que veremos estas cosas en laboratorio, pero de todas formas, traten de practicar en su casa. Un gusto, chicos. Espero les haya gustado la clase.